El camino de Dios. Salmo 101. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé en el camino de la perfección, cuando vinieres a mí, en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te rogamos primeramente, Padre, que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros pecados, Señor, que hacemos delante de ti. Te suplicamos, Padre eterno, que este tema, este estudio de la palabra, sea conforme a tu voluntad, sea, Señor, de beneficio para nuestra vida espiritual. Señor, si alguna palabra torpe sale de mi boca, Señor, que sea olvidada, porque es, Señor, error humano de hombres. Señor, te suplicamos que todo aquello que sea conforme a tu voluntad se quede en nuestro corazón y seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús rogamos todo esto. Amén. El camino de Dios. Hoy en día cada uno de nosotros debemos buscar andar en el camino de Dios. Es un camino que nos lleva a la perfección según su propia palabra. Y lo debemos de buscar de manera personal a través de una vida espiritual, una comunión con el Señor, con nuestras familias y en nuestra iglesia. En los versículos 1 y 2 del Salmo 101 que ya leyeron en su casa, el salmista nos da la clave para entender el camino hacia la perfección y el primer paso para lograrlo. Esto solo lo podemos llegar a entender cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Leemos en el Salmo 101, versículo 2. Entenderé en el camino de la perfección. Entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. Este versículo es claro y nos dice que para entender y el primer paso hacia la perfección es tener a Jesús como nuestro Salvador. Y que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones, guiando nuestras vidas y nuestros pasos. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús reafirma esta enseñanza, diciéndonos que debemos de buscar la perfección. En San Mateo 5:48 leemos: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos. Así que, hermanos, caminemos en el camino de Dios que conduce a la perfección de nuestro Padre que está en los cielos. Y debemos de saber que el único camino para lograr esto es en Jesús mismo, porque Él dice en San Juan 14:6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino de Dios también es un camino de misericordia y de juicio. Salmo 101, versículo 1. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. La definición de misericordia, de acuerdo a la Real Academia Española, son atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Y otra definición, virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. El concepto, la definición de juicio según la Real Academia Española es facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Y en el derecho es el conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciarse sentencia, ya sea a favor o en contra. Podríamos pensar entonces en este momento que los conceptos de misericordia y juicio son dos conceptos opuestos. Se nos haría raro pensar por qué el salmista engloba estos dos conceptos en un mismo versículo y dice que a las dos atributos de Dios Él canta. La misericordia es la conmiseración por el dolor del prójimo. El Señor nos invita a ser misericordiosos en su palabra, tanto por medio de sus obras y por lo tanto de su ejemplo cuando Él estuvo en la tierra,
y como de sus palabras, por lo tanto de sus mandamientos que están escritos en la Santa Biblia. Así lo afirma San Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que vemos que este salmo inicia misericordia, pero sin lugar a dudas el Señor Jesús nos pone el máximo ejemplo de misericordia y también nos ordena a que nosotros seamos misericordiosos. Por lo tanto, el camino de Dios es un camino de misericordia, pero también de juicio. Bajo la ley, el juicio podríamos pensar que es frío y se apega solo a la letra. En cambio, bajo la gracia que es en la que vivimos, el juicio es hecho con misericordia. Pero sigue habiendo un juicio, desde luego. Poniendo un ejemplo, el mismo Señor Jesús juzgó a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, pero la juzga con misericordia. Es por tal motivo, hermanos, que el Señor Jesús es el camino, porque Él nos muestra tal y como debemos de vivir nuestra vida. El camino del cristiano es un camino de misericordia y de justicia, que comienza con la misericordia de Dios en el juicio de la cruz y luego se extiende a toda la humanidad en todos los tiempos y a lo largo de nuestra vida. Dios, y debemos de tener en cuenta que ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103:10. Por otro lado, hermanos, el juicio es por lo tanto, podríamos decir, el acto de discernir entre el bien y el mal, obrar de nuestro prójimo, reprendiendo luego y dictaminando una sentencia. Pero Dios es claro con respecto a este tema. La advertencia de Jesús es no juzgar y siempre preferir perdonar las ofensas y las malas acciones que pudieran tener nuestros hermanos, ya que somos humanos y carecemos de todas las perfecciones de Dios, de toda su perspectiva, que solo Dios tiene para hacerlo con misericordia. El rey David está comprometido con la misericordia y el juicio divinos en este salmo claramente. Desea cantar al Señor de la misericordia y del juicio justo de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de seguir el ejemplo del rey David, cantarle a Dios y darle gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido para con nosotros y por la justicia que ha presentado para con nosotros. Caminemos por el camino de Dios. Él nos lo traza, que sin lugar a dudas es un camino justo, pero sin lugar a dudas también lleno de misericordia. Ese es el camino de Dios, un camino de justicia y de misericordia. También, hermanos, ya vimos que el camino de Dios nos lleva a la perfección. Y también ya vimos que este camino está lleno de justicia y de misericordia de Dios hacia nosotros. Pero también los que andamos por este camino, los cristianos que estamos caminando la senda que nos marcó Dios, debemos de tener características específicas y especiales que también encontramos en su palabra. En este momento sabemos, hermanos, que debemos de actuar conforme a la palabra de nuestro Dios. Y en el resto del Salmo, de los versículos 3 al final, hermanos, vamos a encontrar ciertas características que el cristiano que anda por el camino de Dios debe de tener. Voy a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí.
Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. No sufriré él de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mí casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Por las mañanas cortaré a todos los impíos de la tierra, para extirpar de la ciudad de Jehová a todos los que obran iniquidad. Entre las características de un cristiano que está en el camino de Dios es que no le agrada la injusticia y aborrece a los que se desvían. No le agrada a los que ofenden y engañan a su prójimo. No le agrada la altanería y la vanidad. Gusta de la fidelidad. Gusta de quien se esfuerza en superarse en el buen proceder, el que busca agradar a Dios y vivir en santidad. No le agrada el fraude económico ni la mentira, y a quienes lo practican los apartará de sí. Justicia, verdad, humildad, fidelidad, superación y honestidad son virtudes del cristiano que está en el camino de Dios y que debe de demostrar. El camino de Dios, hermanos, podríamos decir que es un camino de fidelidad que el Señor nos invita a recorrer junto a Él. Él siempre nos ayuda y, desde luego, siempre está con nosotros tomado de la mano. El camino del cristiano comienza en la fe sincera a Dios Padre y a Jesús, el Salvador. Una fe que se expresa en obediencia, en sumisión al Señor, en un crecimiento espiritual de nuestras vidas, en un camino que nos lleva a la estatura del varón perfecto, que nos lleva a la mansión celestial y a todas las promesas que el Señor ha puesto en su palabra. Por lo tanto, hermanos, yo los invito a que andemos como cristianos verdaderos, como cristianos fieles a un Señor, a un Salvador. Que Dios los bendiga, hermanos.